Decíamos que el catolicismo es una organización religiosa muy compleja, con muchas ramificaciones, con muchos grupos dentro de ella. Hay uno del que me hablaron el otro día cuando estaba tomando algo con unos amigos, que yo no tenía ni idea, a pesar de que todo este tema me interesa mucho, que es EFETA. ¿Esto qué es EFETA? Bueno, ¿Es una secta? Son nuevas formaciones que emergen, ¿no? Con mucho predicamento y que pegan fuerte sobre ¿EFETA todo. o EFETA? Perdón. EFETA. Y pegan fuerte sobre los jóvenes, sobre todo, ¿no? Habidos de nuevos formatos y aburridos, digamos, del formato clásico de iglesia, de, oye, qué aburrimiento ir a la iglesia el domingo con estos... Pero si aparte de eso, oye, pues hay unas actividades que son muy estimulantes, pues eso también tiene mucho ancho entre los jóvenes, ¿no? Son nuevos formatos, digamos, que emergen en los tiempos en los que vivimos. En sí mismos pueden ser dañinos, habrá que ver. Es decir, tenemos que ir viendo lo que pasa en EFETA y en otras propuestas similares que, cuanto menos, abren muchos interrogantes es ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué después de salir de esa experiencia todos salen cuasi iluminados diciendo que por fin... O sea, ¿qué ha sucedido en 2 días, no? Como eso, ¿y por qué ciertas dinámicas de grupo que se dan ahí dentro? ¿Y por qué solo gente joven, no? ¿Y por qué solo gente joven? ¿Y por qué? Entonces dices, bueno, a ver, ¿y quién maneja esta actividad? ¿Y hacia dónde van? ¿Y cómo se...? Entonces, bueno, hay que ser también prudente, yo creo, y ir esperando a ver la evolución, porque claro, son fenómenos emergentes y en la observación, digamos, de lo que puede devenir sectario, necesitamos la perspectiva del tiempo. No es solo un acto lo que describe, sino que es, bueno, si se dan, si se sistematizan, si van repitiéndose como un patrón, tenemos que apuntan formas. Entonces, bueno, esos nuevos formatos, sí, digamos, el nivel de intensidad emocional, de trabajo en grupo, de secretismo, y sobre todo, eso no te lo puedo explicar, lo que antes decía, tienes que vivirlo. Y es un regalo que te hago de todo corazón. Uh-huh. Quiero que participes de ello. Y ser resistible, ¿no? Porque si a ti te hacen un regalo, no vas a decir que no. Es más, si te hace un regalo y dices que sí, ya te vas a sentir en deuda, ¿no? Con lo cual, la deuda te lleva a que tú puedas aceptar muchas cosas o a dar de ti mismo, no, pues porque te lo dieron y era un regalo. Entonces, por eso digo que no tiene nada de misterioso ni de esotérico lo que hacen estos grupos, sino que son eso, movimientos que van poco a poco tocando tus fibras y tú vas diciendo, bueno, ¿por qué no? Oye, pues está bien. Bueno, si total solo es un fin de semana, si total solo me dicen que vaya mañana a... una y otra, claro, hasta que al final eso es como una pisonadora que va muy lento y va alquitranando, pero va muy lentito y al final todo queda alquitranado. Con estos nuevos fenómenos emergentes hay que ser prudente, hay que ir observando, pero sí hay algunos elementos, digamos, que podemos describir dentro, ¿no? de ese espectro de lo sectario que dices, atención, vamos a ver qué tipo de dinámica de grupo. Sobre todo, ¿por qué? Porque la vida religiosa, sea en comunidad cerrada, semiabierta, en el contexto en el que sea, muchas veces los religiosos o las personas del ámbito espiritual, ¿no? Porque lo espiritual hoy en día también es muy amplio, olvidan que tienen una vida de grupo. Y claro, la vida de grupo tiene su propia vida autónoma, es decir, los grupos tienen su propia vida. Uh-huh. Cuando tú entras en un grupo hay filias, hay fobias, hay envidias, hay tensiones, hay rivalidades, hay fenómenos de emergencia de liderazgos, etcétera. Y claro, muchas veces los religiosos, las personas en un ámbito espiritual, parece que estén en otro nivel, ¿no? Y que la vida de grupo no se les aplique a ellos, ¿no? Por eso digo que los propios religiosos o las personas en el ámbito espiritual o de otros contextos terapéuticos, etcétera, comerciales, en función del grupo del que estemos hablando, deberían ver, ¿no? Cuál es la vida de grupo también que manejan y qué es lo éticamente permisible y a partir de qué línea la cosa ya empieza a ser preocupante o puede devenir explotadora. Y el Opus Dei, que apenas se hablaba ya del Opus Dei, pero a raíz de un documental, me parece que de HBO, volvió un poco a sacar el tema, a ponerlo sobre la mesa. Ahí sí estamos, o es lo mismo. Bueno, el Opus Dei es uno de esos grupos que aquí, en nuestro país, a inicios de los 90, hubo un texto de Carmen Tapia que ya fue muy claro con respecto a cómo se vive dentro del Opus Dei. Y cómo se manejan las dinámicas dentro del Opus Dei, ¿no? Fue bastante pionero, por cierto, este texto, teniendo en cuenta lo que se publicaba en aquellos años en distintos puntos de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y desde ya, inicios de los 90, empezó a evidenciarse, ¿no? Que había niveles, digamos, excesivos de intromisión en el foro interno, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso que los católicos describen como una parte muy íntima que no debería tocarse ni menearse, ¿no? Déjala ahí. Porque es el área más íntima de la persona. Entonces sí, hace una invasión de un foro interno
que no solo es que no sea de recibo, sino que puede ser riesgoso. Y aparte tienen otras muchas prácticas, evidentemente, que entran dentro de su funcionamiento, sin lugar a dudas, de lo sectario, ¿no? Y ahí es donde las propias organizaciones, insisto, deberían hacer esfuerzos ingentes en depurar esos recursos o esos mecanismos, ¿no? Pero cuando las organizaciones llevan tanto tiempo funcionando y tan extendidas, es muy difícil que cambien esos parámetros, ¿no? Pero ciertamente el Opus Dei es uno de esos grupos prototípicos, ¿no? Donde el último Papa, y vamos a ver el que hay actualmente también que hará, puso, ¿no?, un tope, y eso no gustó mucho a la organización, ¿no? Porque les quitó algunos privilegios adquiridos y les obligó a resituarse. Bueno, y está bien, digamos, que hubieran puesto ahí un límite firme, ¿no? Porque al final son agrupaciones que se construyen también con un afán de poder, ¿no? De poder y de poder dentro del Vaticano, ¿no? Donde también, como antes decíamos, hay en distintos niveles de poder y de búsqueda, ¿no?, de ese liderazgo. Entonces, ahí sí se les puso un tope. Pero sí, el Opus Dei tiene claras prácticas, digamos, que podemos describir dentro de lo sectario.